Por José Luna, Jennifer Luna, María Martínez y Abril Marulanda. Nuestra disección asignada corresponde a la cavidad abdominal. Comenzamos con el abdomen, es la parte del tronco situada entre el tórax y la pelvis. Es un receptáculo flexible y dinámico que alberga la mayoría de los órganos del sistema digestivo y el sistema urogenital. La contención de los órganos abdominales y su contenido se lleva a cabo gracias a paredes musculoaponeuróticas anterolateralmente, el diafragma superiormente y el piso pélvico inferiormente. Las paredes del abdomen se encuentran suspendidas y sostenidas por los anillos óseos, el borde inferior del esqueleto torácico inferiormente y la cintura pélvica inferiormente, unidos por la columna vertebral lumbar semirrígida en la pared posterior del abdomen. Al encontrarse entre la cavidad pelviana y el tórax, los cuales son más rígidos, permiten que el abdomen envuelva y proteja su contenido, así como le da la flexibilidad necesaria para la postura, locomoción y respiración. Esta musculatura puede aumentar su presión interna o intraabdominal para la expulsión de contenidos, fluidos o aire, así como podrían distenderse para generar más espacios para las expansiones que se podrían generar, ya sea por la ingesta, por enfermedades, acumulación de tejido adiposo o el embarazo. Estas paredes se dividen en tres grupos: laterales, anterior y posterior. El último posee una porción lumbar de la columna y los dos primeros no tienen límites definidos. Comparten tejidos, nervios, cutáneos y músculos, por lo que se les denomina como un solo grupo, las paredes anterolaterales del abdomen. En su pared posterior, específicamente en sus caras internas, se encuentran recubiertas por una membrana serosa, también llamado peritoneo, el cual se refleja, o sea, gira y continúa, sobre las vísceras abdominales, formándose así un saco virtual, la cavidad peritoneal, el cual normalmente contiene solo líquido extracelular o parietal en cantidad suficiente para lubricar dicha serosa. La pared anterolateral del abdomen está limitada superiormente por los cartílagos de las costillas séptima a décima y la apófisis sifoides del esternón, inferiormente por el ligamento inguinal y los bordes superiores de las caras anterolaterales de la cintura pélvica, que incluye crestas ilíacas, crestas púbicas y sínfisis púbica. La superficie abdominal presenta dos porciones, una porción limitada en la parte inferior por el borde condral y una porción abdominal constituida por los músculos rectos del abdomen, los músculos anchos y sus aponeurosis. Son músculos importantes en el tránsito digestivo y en la defecación. Esta pared también es movilizada por los movimientos respiratorios. La pared anterolateral del abdomen se encuentra formada por piel, tejido subcutáneo o fascia superficial, que es compuesta por grasa, músculos y sus aponeurosis. La fascia profunda, fascia extraperitoneal y peritoneo parietal. Músculos de la pared anterolateral del abdomen. Hay 5 músculos emparejados bilaterales, 2 músculos verticales y 3 músculos planos: el oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno del abdomen y el transverso abdominal. Cada una de estas 3 capas musculares poseen fibras en orientaciones distintas, de modo que las fibras de las 2 capas externas son diagonales y perpendiculares entre sí, en su mayor parte, y las fibras de la cara profunda son transversales. Estos 3 planos musculares terminan en fuertes aponeurosis laminares. Entre las líneas medioclaviculares y medias se forman con las aponeurosis la fuerte vaina del músculo recto del abdomen, que envuelven a dicho músculo. Las funciones y acciones de los músculos anterolaterales del abdomen: comprimen el contenido abdominal para mantener o aumentar la presión intraabdominal. La acción conjunta de los músculos oblicuos y transversos de ambos lados forman una faja muscular que ejerce una presión firme sobre las vísceras abdominales. Produce la fuerza necesaria para la defecación, micción, el vómito y el parto. El peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa transparente, continua, resbaladiza y brillante. Recubre la cavidad abdominopélvica, el peritoneo parietal, y envuelve las vísceras, el peritoneo visceral. Las estructuras o formaciones peritoneales. Tenemos el mesenterio. Es una doble capa de peritoneo que se produce por una invaginación del peritoneo por parte de un órgano y constituye una continuidad del peritoneo visceral y parietal. Esto crea un espacio donde en un tejido conjuntivo adiposo transcurren vasos, nervios y linfáticos. De igual manera, la comunicación entre el órgano intraperitoneal y la pared corporal. Por ejemplo, el mesenterio del intestino delgado suele nombrarse simplemente el mesenterio. No obstante, los mesenterios relacionados con otras partes específicas del tubo digestivo adoptan el nombre correspondiente, como el mesocolon transverso y sigmoides, el mesoesófago, mesogastro y mesoapéndice. Tenemos el omento o los epiplones, que es una
prolongación o un pliegue bilaminar del peritoneo que se extiende desde el estómago y la porción proximal del duodeno hasta órganos adyacentes de la cavidad abdominal, es decir, reúne dos vísceras vecinas. Existen dos omentos o epiplones. Los mayores son un pliegue peritoneal grande de 4 capas que cuelgan como un delantal desde la curvatura mayor del estómago y la porción proximal del duodeno. También tenemos los omentos menores, que son un pliegue mucho más pequeño de 2 capas que conecta la curvatura menor del estómago y la porción proximal del duodeno con el hígado en el borde libre del omento menor. Los ligamentos peritoneales están constituidos por una doble capa de peritoneo que conecta un órgano con otro o con la pared abdominal. Estos se nombran dependiendo de las estructuras que conecten. Por ejemplo, tenemos el hígado, que está conectado con la pared anterior del abdomen mediante el ligamento falciforme. El estómago está conectado mediante el ligamento hepatogástrico, una porción membranosa del omento menor. El duodeno por el ligamento hepatoduodenal, el borde libre engrosado del omento menor que contiene la triada portal, la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Los ligamentos hepatogástricos y hepatoduodenales son partes continuas del omento menor que únicamente se individualizan con fines descriptivos. Tenemos el estómago, que está conectado con la cara inferior del diafragma por el ligamento gastrofrénico, con el vaso mediante el ligamento gastroesplénico, que se refleja en el ilio del vaso. El colon transverso mediante el ligamento gastrocólico, la porción en delantal del omento mayor. Cambia el sentido y luego asciende hasta el colon transverso. Todas estas estructuras presentan una inserción continua a lo largo de la curvatura mayor del estómago y forman parte del omento mayor. Se individualizan únicamente con fines descriptivos. Cada órgano debe tener un área que no esté cubierta para permitir la entrada y salida de las estructuras vasculonerviosas. Estas se denominan áreas desnudas y se forman en relación con las inserciones de las estructuras peritoneales a los órganos, como los mesenterios, los omentos y ligamentos que transportan las estructuras vasculonerviosas. Un pliegue peritoneal es una reflexión del peritoneo que se eleva desde la pared corporal por la presencia de los vasos sanguíneos, conductos y vasos fetales obliterados subyacentes. Algunos pliegues peritoneales contienen vasos sanguíneos y sangran si se cortan, como los pliegues umbilicales laterales, que contienen las arterias epigástricas inferiores. Un receso peritoneal o fosa peritoneal es un fondo de saco formado por un pliegue peritoneal. Tenemos el mesocolon transverso o mesenterio del colon transverso, que divide la cavidad abdominal en un compartimento supracólico, que contiene el estómago, el hígado y el vaso, y un compartimento infracólico, que contiene el intestino delgado y el colon ascendente y descendente. El compartimento infracólico se sitúa posterior al omento mayor y está dividido en espacio infracólico derecho e izquierdo. Hay una libre comunicación entre los compartimentos supracólico o infracólico a través de los surcos paracólicos, los surcos que hay entre la cara lateral del colon ascendente o descendente y la pared posterolateral del abdomen. Divisiones topográficas. El abdomen generalmente se describe topográficamente utilizando dos métodos. El primer método divide el abdomen en 4 cuadrantes y el segundo método divide el abdomen en 9 regiones. El método más directo para dividir el abdomen es a través de un plano transversal imaginario o transumbilical, que se cruza con un plano de línea media sagital a través del ombligo, entre los niveles vertebrales L3 y L4. Los planos que se cruzan dividen el abdomen en 4 cuadrantes, descritos como cuadrante superior e inferior, derecho e izquierdo. El sistema de 4 cuadrantes es sencillo cuando se utiliza para describir la ubicación anatómica. Con esta división imaginaria tenemos un cuadrante superior derecho con la vesícula biliar, el hígado y el duodeno, un cuadrante superior izquierdo con el estómago, el páncreas y el vaso, un cuadrante inferior derecho con una parte del colon, la parte inferior del riñón derecha y la trompa de falopio derecha en mujeres. Y el cuadrante inferior izquierdo tenemos parte del colon, parte inferior del riñón izquierdo y trompa de falopio izquierda en mujeres. Para una descripción más precisa, el abdomen está dividido en 9 regiones, creadas por 2 planos verticales imaginarios y 2 planos horizontales imaginarios. Los planos verticales se marcan o inician desde las líneas medioclaviculares y descienden hasta el punto medio inguinal. Los planos subcostales u horizontal superior recorren transversalmente por debajo del margen costal a través del nivel de la vértebra L3. Esta vértebra es un punto anatómico de referencia importante ya que indica el nivel de la extensión inferior de la tercera parte del duodeno y el origen de la arteria mesentérica inferior. También tenemos el plano transtubercular u horizontal inferior,
que recorre transversalmente entre los dos tubérculos de la cresta ilíaca a través del nivel de la vértebra de 5. Tenemos también los límites de la cavidad abdominal, que están delimitados por formaciones musculares, que pueden clasificarse en 5 áreas anatómicas. Tenemos la parte posterior delimitada por el cuadro lumbar, el músculo psoas y el ilioxoas. Hacia el lateral tenemos el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. En la cara anterior, el recto y el piramidal, en la parte superior el diafragma. Hola, yo soy Jennifer Luna y les voy a hablar sobre las paredes del abdomen y el peritoneo. Las paredes del abdomen. Estas se encuentran suspendidas o sostenidas entre dos anillos óseos. Superiormente, el borde inferior del tórax y inferiormente, la cintura pélvica. Posteriormente, se encuentra la columna lumbar semirrígida. Ella lo que permite es que envuelva y proteja su contenido visceral, así como también le aporta una gran flexibilidad a estas dos cavidades tan rígidas para la postura, la locomoción, la respiración por medio de una presión intraabdominal, la cual puede distenderse para crear nuevos espacios, ya sea para una enfermedad o patología específica, y también puede aumentarse con respecto a para la expulsión de algún contenido o fluido específico. Estas paredes se dividen en 3 grupos: laterales, anteriores y posteriores. Los laterales y los anteriores se denominan como un solo grupo y se le llama pared anterolateral del abdomen. Y la pared posterior tiene una porción lumbar. Esta sería nuestra pared anterolateral y esta sería nuestra pared posterior, que solamente se puede ver internamente. Bien, ahora hablando de la pared anterolateral, podemos decir que sus límites son bastante definidos. Superiormente, el cartílago de las costillas séptima a la décima y la apófisis sifoide del esternón. Inferiormente, el ligamento inguinal y los bordes superiores de las caras anterolaterales de la cintura pélvica. Es decir, la cresta ilíaca, la cresta púbica y la sínfisis del pubis. Se conforma por varias capas. Entre esas, la primera es la piel. La piel se adhiere al tejido subcutáneo, como podemos ver aquí, laxamente, a excepción del ombligo. El ombligo sí posee una adherencia más estrecha. El tejido subcutáneo o fascia superficial se conforma por 2 capas. Una capa o una fascia Camper y una fascia escarpa. La fascia Camper es un tejido adiposo. También se le puede llamar panículo adiposo del tejido subcutáneo. Y la fascia escarpa es una capa membranosa del tejido subcutáneo o un tejido membranoso. Estas dos fascias crean lo que sería la fascia superficial. La fascia de revestimiento es una fascia que está constituida por epimicio, las cuales se encargan de revestir los músculos estriados. Aquí podemos ver que ella tiene una disposición superficial, intermedia y profunda. La fascia endoabdominal reviste lo que son las caras internas, ya sea de una estructura, aponeurosis o músculo. Esta fascia podemos llamarla de diferentes maneras según la función de la aponeurosis o el músculo que cubra. Por ejemplo, aquí podemos ver la fascia transversalis. La fascia transversalis está en la cara interna del músculo transverso. Esta también se denomina la fascia profunda. La grasa extraperitoneal es la grasa o el espacio que separa la fascia profunda del peritoneo parietal. Y el peritoneo parietal es el tejido más profundo de la pared. Es algo brillante y lo podemos ver aquí. Bien, en cuanto a los músculos, podemos decir que hay 5 tipos de 5 músculos.
de los cuales hay dos tipos. Los músculos planos, que son tres: oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Y los músculos verticales, que son dos: el recto y el piramidal. Los músculos planos. Los músculos planos, el primero o el más superficial es el oblicuo externo, que es el que podemos ver aquí. Él tiene un origen costal y se dirige hacia la línea alba y la cresta ilíaca o las espinas ilíacas anterior superior. Ella se puede disponer sus fibras de una manera más vertical, como cuando nosotros colocamos nuestras manos en nuestros bolsillos, que se forma una manera más vertical. En comparación con el oblicuo interno, los oblicuos internos tienen un origen más de la cresta ilíaca al insertarse a la altura costal. Y también todos estos músculos planos se insertan en la línea alba. Podemos denotar que estas fibras se pueden disponer de una manera más vertical hacia arriba, como cuando nosotros colocamos nuestras manos en nuestro tórax. El músculo transverso es un músculo que es acintado, es el único músculo que se puede ver en la parte posterior, lateral, anterior y anterior. Este músculo cubre absolutamente toda la cavidad abdominal. Es un músculo que tiene también una inserción en la línea alba y sus fibras son bastante horizontales y paralelas. También tenemos el otro grupo, que es el grupo de los músculos verticales, como el recto y el piramidal. En el recto podemos decir que es un músculo bastante vertical y este se encuentra junto con el piramidal en una estructura o un compartimiento fibroso llamado vaina de los rectos, el cual está creado por las diferentes aponeurosis de los músculos planos. El músculo recto también posee una gran característica, que tiene inserciones o intersecciones tendinosas, las cuales crean surcos en la piel, y es lo que podemos ver en una persona bastante atlética, lo que coloquialmente se les llama como cuadritos. Y el músculo piramidal a veces lo tienen las personas, en realidad tiene un 20% solamente de la población lo posee, y también se encuentra en la vaina de los rectos. La línea alba se crea por la inserción de todas las fibras de los músculos planos, y esta se encarga de dividir parcialmente el músculo recto. El ombligo es donde todas estas capas se aglomeran y se fusionan. Bien, ahora bien, hablemos un poco sobre la pared posterior. Es interna, se mantiene en contacto con la parte baja de la superficie interna de la pared anterosuperior, que vemos aquí, y se conforma por fascia transversal, grasa extraperitoneal, peritoneo parietal y los músculos cuadrado lumbar y iliopsoas. El cuadrado lumbar es un músculo bastante irregular que tiene como función mantener una estabilidad en la última costilla al momento de la expiración, y también del mismo modo mantiene una estabilidad en los movimientos de la espina dorsal, también en movimiento de la pelvis. El cuadrado lumbar tiene un cierto contacto con diferentes estructuras de la cavidad, ejemplo, ventralmente con el riñón, el diafragma y el colon.
El iliosoas es un músculo que está conformado por dos, el ilíaco y el psoas mayor. El ilíaco tiene un origen en la fosa ilíaca y el psoas mayor tiene un origen de T12 a aproximadamente L5. Este tiene, lo podemos encontrar aquí, músculo iliosoas seccionado, ya que esto es una foto de la pared anterolateral en la superficie interna. Pero lo podemos encontrar aquí, que está conectado a ella. Este iliosoas se le denomina así después del borde de la pelvis del ligamento inguinal, ya que ellos tienen una inserción en el trocánter menor del fémur, donde tienen un tendón común. Ahora bien, continuando con la superficie interna de la pared anterolateral, podemos decir que tiene pliegues umbilicales y fosas peritoneales importantes. Los pliegues umbilicales hay mediales y laterales. Los medios van de la vejiga al ombligo y son los que vemos aquí. Y él es como un vestigio del uraco. Los mediales se crean por las arterias, la obliteración de las arterias umbilicales, y se pueden ver o apreciar aquí. Y los laterales están cubriendo lo que llamaríamos casos epigástricos inferiores, y se encuentran aquí. Bien, ahora, en cuanto a las fosas peritoneales, podemos decir que hay tres importantes: las supravesicales, las inguinales mediales y las laterales. En cuanto a las supravesicales, su nivel va a depender dependiendo del llenado o de lo vacío que esté la vejiga. Estas están entre medios y mediales y se encuentran aquí, entre medios y mediales. Ahora bien, las inguinales mediales, aquí se crean hernias poco comunes y están entre mediales y laterales. También se le puede llamar triángulo de Hesselbach. Y por último está el pliegue, la fosa lateral, que va a tener una importante característica, que es las hernias inguinales comunes, y se encuentran aquí. Bien, ahora con el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que recubre toda la cavidad. Tiene una porción parietal y una porción visceral. La porción visceral se encarga de revestir cada víscera, como bien lo dice su nombre, y la porción parietal tapiza toda la cavidad. Ellas dos crean una cavidad peritoneal, la cual es un saco virtual que es muy importante porque contiene en su interior el líquido peritoneal, el cual es importante para lubricar toda esta cavidad y no permitir la fricción, así como también para la defensa, ya que tiene unos leucocitos y unos anticuerpos bien definidos. Ahora bien, hablando de las estructuras y las formaciones peritoneales, estas son como los mesos, los pliegues, los aumentos o epiplones, los recesos y los ligamentos peritoneales. Bien, ahora la subdivisión de la cavidad peritoneal. Esta se divide en saco mayor y saco menor. El saco menor, conocido como trascavidad de los epiplones o bolsa mental, y el saco mayor, dividido por el mesocolon transverso en una región inframesocólica por debajo del mesocolon y supramesocólica por encima del mesocolon. Esta, a su vez, está dividida por el mesocolon sigmoides, lo cual nos da una porción abdominal, la cual tiene una raíz mesentérica superior, y la porción pelviana.
En cuanto a la región supremesocólica, tiene diferentes estructuras. Ese se destaca por tener el tronco celíaco. Esta también podemos destacar que tiene un receso subfrénico, subhepático, una celda gástrica y una celda esplénica. Gracias. Buenas, mi nombre es José David Díaz y Luna Bermúdez y para dar continuidad con el tema vamos a hablar sobre técnicas y procedimientos de disección, vísceras abdominales y clasificación de las vísceras abdominales según su relación con el peritoneo. Sin más preámbulos, comencemos. Técnicas y procedimientos de disección. Ante todo, la protección en el laboratorio, siempre usando la bata de laboratorio larga, el kimono quirúrgico, guantes y tapabocas que evitan el contacto con tejidos humanos y fijantes. La técnica. La técnica podemos resumirla en 3 palabras. Disección Roma, definir y limpiar. En tanto que la disección Roma es el método por el cual, usando nuestras manos, dedos, sonda canalada y tijeras, desgarramos, no cortamos el tejido conectivo para separar las estructuras. En cuanto a definir es el acto por el cual, utilizando la disección Roma, podemos mejorar e ilustrar de mejor manera las relaciones de una estructura. Y por último, limpiar. Utilizando disección Roma, eliminamos grasa y tejidos conectivos. Instrumentos utilizados. Las tijeras, las pinzas de disección sin dientes, tijera tanto de punta Roma como de punta recta. Un mango portabisturí número 3, hojas de bisturí desechables número 15, hemostatos o pinzas hemostáticas y portaagujas. Fue importante también el uso de la disección de tijeras o la técnica de las tijeras, en donde se introducen un par de tijeras cerradas dentro del tejido conectivo y luego ésta se abre para desgarrarlo con el borde posterior de las tijeras, sin dañar la estructura y logrando la separación de la misma. Asimismo, la pinza de disección sin dientes fue una herramienta fundamental, ya que nos dio maniobrabilidad de 360 grados al momento de manipular las estructuras anatómicas que encontramos en la cavidad. El procedimiento. La bandera significa nuestro punto de partida y cada una de las imágenes una etapa del procedimiento de disección. Ante todo, colocamos el cadáver en posición de cúbito supino. Palpamos la apófisis sifoides, el borde costal o el remargen costal. También palpamos la sínfisis del pubis, el tubérculo del pubis, la cresta ilíaca, la cresta del pubis o cresta púbica. También palpamos lo que es la espina ilíaca anterosuperior y los tubérculos del pubis, espinas ilíacas y los tubérculos del pubis. Identificamos la topografía abdominal por cuadrantes y por regiones, como lo dijo nuestra compañera Abril anteriormente al inicio de la exposición, y realizamos unas incisiones cutáneas, es decir, superficiales, para poder entrar a la cavidad, ya que propiamente la disección de la pared anterolateral del abdomen ya estaba realizada en nuestra pieza anatómica. Las incisiones fueron de la siguiente manera. Una que fue desde la unión sifoesternal hasta la sínfisis del pubis, pasando por la línea media y rodeando al ombligo. Otra que va desde la apófisis sifoides, pasando por el reborde costal hasta llegar a la línea axilar media, de forma bilateral, tanto a la derecha como a la izquierda. Y por último, una que va desde la sínfisis del pubis, de medial a lateral hasta la espina ilíaca anterosuperior, y luego posteriormente se continúa hasta llegar hasta la línea axilar media. Una vez adentro de la cavidad, ya que abrimos la pared anterolateral del abdomen como si fuese un libro, pudimos contactar la presencia del hígado, el estómago y el vaso. Eso sí, para poder abrir la cavidad o la pared anterolateral del abdomen, es necesario seccionar la unión que tiene el ligamento falciforme y el redondo del hígado con la misma. Una vez adentro, comenzamos a explorar el hígado, el estómago y el vaso, eliminando las adherencias que pudieran mantener los órganos fijos para poder hacer mejor el trabajo de identificación y disección. El hígado, como primera estructura anatómica identificada, se encuentra en el cuadrante superior derecho, presenta el ligamento falciforme que lo divide en un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, y a él se le adosa la vesícula biliar. El ligamento redondo del hígado está presente como un remanente de la vena umbilical obliterada. El estómago está en el cuadrante superior izquierdo, tapado o, vamos a decirlo así, escondido parcialmente por lo que es el lóbulo izquierdo del hígado. Se continúa hacia sentido craneal con lo que es la porción abdominal del esófago y en sentido caudal
con la primera porción del duodeno. El estómago tiene una forma de J inversa que lo caracteriza. Y por último el vaso, que debido a su complejidad anatómica no fue posible sin nada más encontrarlo, ni se definió ni se limpió. Para poder observar el intestino delgado y el intestino grueso, fue necesario tomar el aumento mayor muy notorio y reflejarlo hacia arriba sobre el borde o el margen costal, así como vemos en la ilustración a modo de delantal. Esta es su posición anatómica normal y aquí fue reflejada. Una vez fue identificado el intestino delgado, vimos sus tres porciones, el duodeno, yeyuno e hilio. Tomamos entre nuestras manos las porciones del duodeno, yeyuno e hilio y podemos así ver su posición dentro de la cavidad que ocupa la mayoría de los cuatro cuadrantes y su terminación en la unión iliocecal. Luego el intestino grueso, que tiene 6 porciones. Para poder esclarecer mejor este contenido conceptual, vamos a observar esta ilustración. Aquí podemos ver la primera porción del intestino grueso de las 6 que tiene, el colon ciego. El colon ciego se le desprende el apéndice vermiforme. ¿Por qué se llama vermiforme? Porque tiene aspecto de gusano y está en el borde inferior. Tenemos el colon ascendente, la flexura hepática o flexura cólica derecha, el colon transverso, la flexura esplénica o flexura cólica izquierda, el colon descendente, que termina a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, el colon sigmoide, que termina a nivel de la vértebra sacra número 3 y se continúa como recto y por último como conductora. Aquí vemos la unión iliocecal entre el ilion, última porción del duodeno, y el colon ciego. Aquí está el yeyuno y aquí el duodeno, de quien hablaremos más adelante. Una vez identificado lo que fue el intestino delgado y el intestino grueso, nos dispusimos a hablar sobre el peritoneo, a enfocarnos en él, qué estructuras vamos a identificar y cómo está conformado. El peritoneo principalmente se constituye del epiplón mayor, que tiene forma de delantal y se encuentra adherido a lo que es la curvatura mayor del estómago y la primera porción del duodeno. Lo reflejamos hacia arriba nuevamente para poder observar el mesocolon transverso, que es el meso propio del colon transverso y lo mantiene suspendido de la pared abdominal posterior. Asimismo le garantiza su elevación. Es importante aclarar que el epiplón mayor, o lo que vendríamos también denominado delantal epiploico, está altamente vascularizado. Luego identificamos el mesenterio. El mesenterio y sus vasos principales, sobre todo la arteria mesentérica superior, que se conserva o está en mejor estado de conservación con respecto a su homóloga, la vena mesentérica superior. Para esto fue necesario tomar las asas intestinales y llevarlas hacia la izquierda. Aquí observamos la arteria mesentérica superior, que tiene un trayecto intraperitoneal y un origen retroperitoneal, con una longitud de unos 25 centímetros aproximadamente. Para poder observar la arteria mesentérica inferior, fue necesario llevar las asas intestinales hacia la derecha. Así se nos fue posible ilustrar el trayecto de la arteria mesentérica inferior, así como del mesocolon, así como del colon sigmoides. El colon sigmoides que está en el cuadrante inferior izquierdo. Aquí vemos desde un plano cólico izquierdo hasta el colon sigmoide, en donde el colon descendente es visible. A este nivel tenemos la espina ilíaca anterosuperior. Este nivel. Luego, en el cuadrante inferior derecho, fue posible identificar el mesoapéndice, que le garantiza la irrigación al apéndice ya que contiene a la arteria apendicular, una arteria pequeña y muy fácil de identificar en el cadáver. Aquí observamos a la unión iliocecal, es decir, entre el ilio y lo que vendría siendo el colon ciego. Todo esto pertenece a la cavidad peritoneal mayor. Una vez terminamos, colocamos al epiplón mayor en su posición anatómica normal. Para constatar la existencia detrás del estómago y del aumento menor de la bolsa mental, transcavidad de los epiplones o cavidad peritoneal menor. ¿Cómo llegamos hasta ella? A través del orificio hiato epiploico de Winslow, orificio mental o simplemente orificio epiploico, que es la comunicación entre estas dos cavidades. Aquí observamos en este corte esquemático la cavidad peritoneal mayor y la cavidad peritoneal menor y cómo se comunican a través del hiato de Winslow. Para poder reconocer a la tirada portal y el contenido del ligamento hepato-duodenal que está aquí representado, fue necesario introducir nuestro dedo índice de la mano izquierda en el hiato de Winslow de la siguiente manera, así.
Una vez que introducimos nuestro dedo, pudimos constatar la existencia de la vena porta-hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco o el conducto biliar común. Esta tríada hepática es la que entra, o la tríada portal es la que entra en el hilo hepático, es decir, propio del hígado. La transcavidad de los epiplones es una cavidad virtual, es decir, solo se crea si en ella se acumula aire o algún tipo de líquido en exceso. Después de reconocer la tríada portal, nos fuimos inmediatamente siguiendo el trayecto de la arteria hepática propia y luego pasando a la arteria hepática común hacia la izquierda para poder identificar el tronco celíaco. El tronco celíaco es un tronco arterial que no tiene más, en la mayoría de los casos, de 2 centímetros de longitud y da 3 ramas principales. La arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común que ya diseccionamos. Por último, para finalizar, fue posible identificar al duodeno y a sus 4 porciones, una porción ascendente o una porción, mejor dicha, superior, una porción descendente, una porción horizontal y la última porción ascendente. Y lo que vendría siendo la cabeza y el cuello del páncreas. El cuerpo y la cola están parcialmente tapados o escondidos por lo que es el cuerpo del estómago. Y por último, los riñones. Que los riñones y las glándulas suprarrenales no pudieron ser diseccionados con mayor detalle, ya que para esto era necesaria la separación del aparato digestivo, según lo indicaba el manual de disección de Grant, nuestra fuente bibliográfica para el conocimiento anatómico y las técnicas de disección. Ahora daremos paso a los últimos 2 segmentos, vísceras abdominales y su clasificación. Vísceras abdominales. Las principales vísceras abdominales son la porción terminal del esófago y el estómago, los intestinos, el vaso, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, los riñones y las glándulas suprarrenales. Aquí podemos observar 2 ilustraciones. Una ilustración más ficticia en donde se muestran todo lo que vendría siendo la irrigación de la cavidad abdominal y de las vísceras abdominales, y una un poco más real, que constituye la posición anatómica de los órganos. Aquí está el vaso, el estómago con su posición o su forma de J invertida, el hígado dividida en 2 lóbulos, la vesícula biliar, el colon, el intestino delgado, la unión ileocecal y la válvula ileocecal de Bowen. Aquí podemos observar también la irrigación arterial y luego el drenaje venoso. La irrigación arterial, que principalmente es dada por la aorta abdominal a nivel del tronco celíaco, en su ramo, y luego el retorno venoso, que principalmente es dado por el sistema venoso porta hepático a través de la vena porta. Es importante mencionar que los riñones, los uréteres, es decir, la parte del sistema urinario renal, tienen su propia irrigación a través de las venas y las arterias renales, ramas directas de la aorta abdominal y de la vena cava inferior. Procedemos entonces a la clasificación de las vísceras abdominales según su relación con el peritoneo. Para esto la vamos a clasificar en 3, intraperitoneales, retroperitoneales y secundariamente retroperitoneales, según nos lo indica el manual de disección de Grant. Los órganos intraperitoneales son aquellos que en el desarrollo embrionario quedaron suspendidos a través de mesos de la cavidad abdominal posterior, como por ejemplo el estómago, los intestinos, alguna parte del colon, en especial lo que vendría siendo el colon transverso, entre otros órganos como el hígado y el vaso. Este tipo de órganos no es que estén dentro de la cavidad abdominal, sino es que están invaginados dentro de un saco cerrado, como cuando intentamos meter nuestro puño en un globo inflado. Este se invagina dentro del saco cerrado, que es el globo. Los órganos retroperitoneales son aquellos que simplemente quedan detrás del peritoneo, como los riñones, las glándulas suprarrenales, entre otros órganos, como los grandes vasos también. Y por último, los órganos secundariamente retroperitoneales son aquellos que en un principio eran intraperitoneales y luego se volvieron retroperitoneales, como el duodeno en su segunda cuarta porción y el páncreas. Atentamente, muchas gracias por prestar atención. Ahora proseguiremos con nuestra compañera María Auxiliadora. Aquí les dejo las referencias bibliográficas y por último el diseño en investigación y reproducción a mi cargo, universitario José Luna. Soy María Auxiliadora Martínez y voy a hablar de lo que es la vascularización de la cavidad abdominal. Irrigación arterial y drenaje venoso de la cavidad abdominal.
La irrigación arterial de la cavidad abdominal depende de las ramas colaterales de la aorta abdominal. Las ramas colaterales se clasifican en ramas viscerales impares, que son tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior, y las ramas viscerales pares, que son las arterias suprarrenales medias, las arterias renales y las arterias gonadales. En este apartado nos vamos a enfocar en lo que son las ramas viscerales impares, iniciando con el tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama gruesa, corta, de aproximadamente 1 a 3 centímetros de longitud, que se desprende de la cara anterior de la aorta abdominal, inmediatamente por debajo del hiato aórtico y entre los orígenes de las arterias frénicas inferiores por arriba y la mesentérica superior por abajo. El tronco celíaco generalmente emite 3 ramas, que son la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Mediante ellas va a irrigar lo que son las vísceras supramesocólicas, hígado, vías biliares, estómago, vaso, y va a contribuir a irrigar lo que es el complejo duodeno-pancreático del retroperitoneo. La arteria gástrica izquierda es la rama más delgada del tronco celíaco. Ella se dirige hacia arriba y a la izquierda en dirección del cardias. Al llegar al cardias, ella va a formar un callado y se curva hacia adelante y hacia abajo, levantando un pliegue de peritoneo parietal posterior. Luego penetra en el borde gástrico del aumento menor, que en este caso ha sido resecado, y termina dividiéndose generalmente en 2 ramas, anterior y posterior, a lo largo de la curvatura menor del estómago. La arteria hepática común, ella se dirige hacia adelante, hacia la derecha, sobre el cuello del páncreas, hasta alcanzar la cara posterior de la primera porción del duodeno. A este nivel ella se va a dividir en 2 ramas, la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia, ella penetra en el borde libre del aumento menor y pasa a formar parte del pedículo hepático, por delante de la vena porta, a la izquierda del colédoco, y a nivel del ilio ella se va a dividir en 2 ramas, izquierda y derecha. Estas van a dar las segmentarias, que son las encargadas de irrigar el hígado en segmentos. La arteria hepática propia emite normalmente 2 ramas, que son la arteria cística a este nivel y la arteria gástrica derecha. La arteria gástrica derecha se hace recurrente en el aumento menor y va a buscar el píloro para anastomosarse con la gástrica izquierda y así constituir lo que es el arco menor del estómago. Y la arteria cística, ella se dirige a la vesícula biliar, irrigando la vía biliar accesoria. Como punto de referencia para su reconocimiento se dibuja lo que es el triángulo hepatocístico o triángulo de Calot, el cual atraviesa la arteria cística y se dispone entre el conducto hepático, el conducto cístico y el borde inferior del hígado. Tenemos ahora lo que es la arteria gastroduodenal. Ella sigue el trayecto inicial de la arteria hepática común y discurriendo por detrás de la primera porción del duodeno, ella va a emitir 3 ramas. La arteria gastroomental derecha o gastroepiploica derecha, ella se dirige hacia la izquierda y alcanza la raíz del aumento mayor, viajando así en la curvatura mayor del estómago. Las ramas supraduodenales, ellas discurren por delante de la cabeza del páncreas, más o menos a este nivel, y de la segunda porción del duodeno, irrigando lo que son estas estructuras. Tenemos las ramas retroduodenales, más o menos a este nivel. Ellas descienden por detrás de la cabeza del páncreas, la segunda porción del duodeno, van a entrecruzarse con el colédoco y van a irrigar lo que son estas estructuras. La arteria esplénica es el vaso más voluminoso del tronco celíaco. Se dirige horizontalmente hacia la izquierda, por encima del páncreas, hasta penetrar en el ligamento espleno-renal para llegar al vaso, donde se divide en varias ramas terminales de carácter segmentario que penetran en dicho órgano. Su trayecto es muy sinuoso, por lo que algunas partes se van a encontrar o se van a esconder detrás del páncreas. En todo su trayecto, la esplénica emite numerosos vasos pancreáticos, destacando así lo que son la arteria pancreática dorsal y la arteria pancreática magna. Ellas van a estar unidas a su vez por una arteria que es muy constante, la arteria pancreática inferior.
La arteria esplénica además emite algunas ramas colaterales. Está la arteria gastroomental o gastroepiploica izquierda, la cual nace a nivel del ilio esplénico, más o menos en este punto, y en el espesor del aumento mayor. Ella va a recorrer lo que es la curvatura mayor del estómago para anastomosarse con la gastroomental derecha y así constituir o dibujar el arco mayor del estómago. De él van a surgir lo que son ramos gástricos y ramos epiploicos. Así también tenemos los ramos gástricos cortos que viajan al fondo del estómago en el espesor del ligamento gastroesplénico. Por último tendríamos la arteria gástrica posterior. Ella nace cerca de los orígenes de la arteria esplénica, pero es una arteria muy inconstante. Sin embargo, ella se dirige a la parte posterior del fondo del estómago al que irriga, pero no está presente en todos los organismos. Sin embargo, es importante mencionarla. Luego tenemos lo que es la arteria mesentérica superior. Es un vaso voluminoso que se origina en la cara anterior de la aorta abdominal, aproximadamente 2 centímetros por debajo del tronco celíaco. Va a irrigar lo que es el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, la mitad derecha del colon y va a contribuir a irrigar el complejo duodeno-pancreático junto con el tronco celíaco. Se dirige hacia abajo, hacia la derecha, primero en posición retroperitoneal, luego en posición intraperitoneal. En todo su trayecto, ella va a dibujar una tenue curvatura de concavidad hacia la derecha. En ella podemos distinguir 3 segmentos: el segmento retropancreático, el segmento preduodenal y el segmento mesentérico. La arteria mesentérica superior va a emitir las siguientes ramas colaterales. Las ramas pancreático-duodenales inferiores más o menos a este nivel. Ellas se van a anastomosar con lo que son las supraduodenales y las retroduodenales provenientes de la gastroduodenal del tronco celíaco. Así van a constituir a este nivel lo que son las arcadas pancreáticas. Luego tenemos lo que son las arterias yeyunales y las arterias iliales. Ellas van a arrancar desde el borde convexo del tronco mesentérico, van a avanzar en el mesenterio en dirección de las asas intestinales. En realidad, ellas se van bifurcando entre sí para formar lo que son las arcadas vasculares, de las cuales van a salir los vasos rectos para las paredes intestinales. Luego vamos a tener lo que son las arterias cólicas. En este caso está la iliocólica, la cólica derecha y la cólica media que está cortada. La arteria iliocólica desciende hacia el ángulo iliocólico a nivel del retroperitoneo y siguiendo la raíz del mesenterio. Se va a dividir en una arteria ascendente que sube junto al colon ascendente y se va a anastomosar con la cólica derecha a este nivel. Y una rama descendente a este nivel que se anastomosa con las iliales más bajas para formar lo que es el arco iliocólico, del cual van a salir las arterias cecales anterior y posterior, y de alguna de ellas va a salir lo que es la arteria apendicular. Luego tenemos lo que es la arteria cólica derecha, que se dirige hacia el colon ascendente por delante de la tercera porción del duodeno y se va a dividir en 2 ramas, una ascendente y otra descendente. La descendente se va a anastomosar con la iliocólica y la ascendente va a buscar la cólica media para anastomosarse con ella. La arteria cólica media es esta que está acá, sin embargo acá aparece cortada en este esquema, pero la voy a explicar en el próximo esquema. En este apartado sí podemos ver la arteria cólica media. Ella surge a nivel de la incisura pancreática, más o menos en este punto, y va a penetrar en el mesocolon transverso, donde se va a dividir en 2 ramas. Una derecha que va a buscar anastomosarse con la cólica derecha y una izquierda que va a buscar anastomosarse con la cólica izquierda, que es una rama de la mesentérica inferior. Ahora sí pasamos a explicar lo que es la arteria mesentérica inferior. Ella nace en la cara anterior de la aorta abdominal y a cierta distancia de la mesentérica superior. Ella se va a encargar de irrigar la mitad izquierda del colon y la parte alta del recto.
Ella desciende ligeramente, inclinándose hacia la izquierda en posición retroperitoneal y separándose de la aorta abdominal. Cuando ella llega a la altura de la ilíaca común izquierda, que es esta que está acá, que se ve gruesa, ella se va a penetrar en el mesocolon sigmoide y va a emitir su rama terminal, que es la arteria rectal superior. Si nos damos cuenta, la rectal superior, ella va a descender pasando por delante de los vasos ilíacos primitivos izquierdos, y cuando llega a nivel más o menos de sacro 3, ella se va a dividir en derecha e izquierda para penetrar o para buscar las paredes del recto. Las ramas colaterales de la mesentérica inferior son la cólica izquierda y las arterias sigmoideas. La cólica izquierda, ella se va a dividir en un ramo descendente que se van a estomosar con las sigmoideas y un ramo ascendente que va a buscar la cólica media y se van a estomosar con ella. Este arco que se forma acá, este recorrido, es conocido como el arco de Riolano. Las arterias sigmoideas, por su parte, nacen de un tronco común que se dividen en ramas bifurcadas entre sí, que se anastomosan, las más altas con la cólica izquierda y las más bajas con la rectal superior. En conjunto, el margen izquierdo del colon, el margen derecho del colon, en contribución con la mesentérica superior, mesentérica inferior, van a formar lo que es una arteria que se denomina arteria marginal. De ella van a partir lo que son los vasos rectos para las paredes intestinales. Ahora pasaré a explicar lo que es el drenaje venoso, sistema venoso porta. En cuanto al drenaje venoso, cabe recordar que el conjunto de las venas que recogen sangre de las vísceras impares, estómago, vaso, páncreas, intestino grueso, intestino delgado, las vías biliares, confluyen en el sistema porta, que se va a encargar de transportarlo hasta el hígado. La vena porta se va a formar por la confluencia entre la vena mesentérica superior y el tronco esplenomesenterico que se esconde acá detrás. Ese tronco es el resultado de la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica superior pasa por la raíz del mesenterio, por delante de la porción horizontal del duodeno y por debajo de la incisura pancreática, y aquí atrás es donde forma el tronco esplenomesenterico junto con la esplénica. Sus tributarias son las yeyunales, las iliales y las cólicas. Además va a recibir lo que son la gastromental derecha. La vena mesentérica inferior igual sigue el trayecto de su arteria análoga. Sus tributarias van a ser la rectal superior, las sigmoideas y la cólica izquierda. Ella a cierto nivel puede ser a este nivel, más arriba, o terminar independiente, pero el nivel en el que se une a la esplénica para formar el tronco esplenomesenterico es muy variado, o puede pasar y unirse directamente a la mesentérica superior. La vena esplénica es un vaso grueso que se sitúa por detrás del páncreas. Sus tributarias van a ser las venas pancreáticas, las gástricas cortas y la gastroepiploica izquierda. Así hemos llegado al final de esta presentación. Gracias por su atención.